Este proceso se denomina soldadura TIG, por Tungsten Inert Gas Welding, que significa soldadura de tungsteno con gas inerte. En Europa se le denomina soldadura WIG. El tungsteno es un buen material para electrodo debido a su alto punto de fusión de 3.410 grados centígrados, que es lo mismo a 6.170 grados Fahrenheit. Los gases protectores típicos incluyen el argón, el helio o una mezcla de estos gases. Es aplicable a casi todos los metales en un amplio rango de espesores para la materia prima. Sus aplicaciones más comunes incluyen el aluminio y el acero inoxidable. Las aleaciones de hierro, los hierros colados, el plomo y por supuesto el tungsteno son difíciles de soldar mediante este proceso. Dentro de su maquinaria que es utilizada para este proceso, puede realizarse de manera manual o mediante métodos de máquina y automatizados para todos los tipos de uniones. Las ventajas de este proceso son las aplicaciones para las que es adecuada, en las cuales incluye su alta calidad, que no hay una salpicadura de soldadura debido a que no se transfiere un metal de relleno a través del arco, y casi no se requiere limpieza posterior a la soldadura porque no se utiliza ningún fundente. Soldadura con arco de plasma, PAW por sus siglas en inglés, es una forma especial de la soldadura con arco de tungsteno y gas, en la cual un arco de plasma controlado se dirige hacia el área de soldadura. En este proceso se coloca un electrodo de tungsteno dentro de una boquilla especialmente diseñada, la cual enfoca una corriente de gas inerte a alta velocidad. También se usan el argón hidrógeno y el helio como gases protectores del arco eléctrico. Las temperaturas en la soldadura con arco de plasma son de 28.000 grados centígrados o 50.000 grados Fahrenheit o mayores, y lo suficientemente altas para fundir cualquier metal conocido. Debido a las características especiales de la PAW, sus ventajas en estas aplicaciones incluyen una buena estabilidad de arco eléctrico, un control de penetración mejor que en la mayoría de los otros procesos de soldadura con arco eléctrico, y altas velocidades de la carrera y una excelente calidad de soldadura. El proceso puede usarse para soldar casi cualquier metal, incluido el tungsteno. Sin embargo, hay metales difíciles de soldar con este proceso, como el bronce, hierro, colado, plomo y magnesio. Otras limitaciones incluyen el equipo costoso y un tamaño de soplete mayor que para las otras operaciones de AW, la cual tiende a restringir el proceso de algunas configuraciones de junta. Otros procesos externos, pero no menos importantes, son la soldadura con arco de carbono y la soldadura con pernos. En el primero es un proceso de soldadura con arco que utiliza un electrodo de carbono, grafito, no consumible. Tiene importancia histórica debido a que fue el primer proceso de soldadura con arco eléctrico en desarrollarse, pero su importancia comercial actual es prácticamente nula. Por su parte, la soldadura con pernos es un proceso especializado de AW para unir pernos o componentes similares a piezas básicas. Para comenzar este proceso, el perno se sujeta en una pistola de soldadura especial que controla automáticamente los parámetros de tiempo y potencia de los pasos mostrados en la secuencia. El trabajador solo debe colocar la pistola en la posición correcta contra la pieza de trabajo base a la cual se unirá el perno y después jalar el gatillo. Las aplicaciones de este proceso incluyen sujetadores rascados, como fijar manijas en utensilios de cocina, aletas de radiación de calor en maquinaria y situaciones de ensamble similares. El equipo que incluye toda esta categoría de arco eléctrico son máquinas de soldar que se clasifican con base en su voltaje de salida, capacidad de corriente y ciclo de trabajo. Esta clasificación está dada por el fabricante y de acuerdo a las normas establecidas de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, NEMA, las máquinas de soldar están por debajo de la capacidad real máxima, por lo que aporta seguridad y eficiencia al momento de realizar la soldadura.
El proceso de soldadura por arco eléctrico requiere de valores mínimos de tensión a fuerza electromotriz entre 10 y 30 volts y una elevada intensidad de corriente eléctrica comprendida entre 50 y 300 amperes. La máquina de soldar se encarga de transformar la energía de la red adaptándola a la tensión y amperaje adecuada. Cuando la soldadura se realiza en donde no se tiene acceso a la red eléctrica, se usa una fuente generadora de corriente eléctrica que funciona con motor de gasolina o diésel. Aquí podemos observar un pequeño esquema de cómo se clasifican las máquinas para llevar a cabo una soldadura por arco eléctrico. En la parte izquierda tenemos a los transformadores, que se subclasifican en un transformador o transformador rectificador. El primero utiliza corriente alterna y el segundo corriente continua. Mientras que del lado derecho tenemos a los generadores. Igual se subdivide en dos partes: generadores con motor eléctrico que usa corriente continua o corriente alterna, y el otro generadores con motor de combustión interna, que igual funciona con corriente continua o alterna. Vamos a describir primeramente a los transformadores y las máquinas. Estas máquinas de soldar presentan este tipo de dispositivo ya que ofrecen una salida de corriente alterna. Está compuesto por dos bobinas enrolladas de alambre de cobre. La primera bobina se conoce como primaria y se conecta a la corriente de la que se recibe el nombre, y la segunda recibe el nombre de secundaria y es usada para obtener una red eléctrica. En este tipo de máquinas de soldar, el amperaje y el voltaje de salida se regula con las distintas conexiones que presenta la bobina secundaria, y en algunos casos presenta un dispositivo que desliza el núcleo en diferentes posiciones. Los transformadores con rectificador. En este tipo de máquina de soldar, la corriente deja de fluir en una sola dirección, es decir, la corriente alterna recibida de la línea se transforma en corriente continua con bajo voltaje y elevado amperaje. Generalmente estas máquinas se conectan a la red alimentaria y están diseñadas para ofrecer estabilidad en el arco durante el proceso de soldar. Los generadores. Están diseñados con embobinados sujetos a un campo magnético. Al girar el eje del generador, el campo magnético alcanza su fuerza máxima en una dirección. Después llega a cero. Posteriormente alcanza su fuerza máxima en la dirección contraria, obteniéndose corriente alterna. Y ahora pasamos con otra categoría de soldadura con oxígeno y gas combustible. ¿Qué fue lo que observamos de la primera parte que nos habló su compañero? A ver, regrésale a tu primera parte de la máquina, cuando nos hablas del amperaje. ¿Qué hice? Antes de tu esquema que tienes ahí. Ah, Bueno, para una máquina de soldar por arco eléctrico, están diseñadas, ¿para qué están diseñadas? Para soldar. Y el amperaje que manejan ahí es para soldar. Para que yo necesito saber, para soldar, necesito saber el amperaje. Hay normas que establecen el amperaje para el electrodo, de los que ya su compañero nos habló. Por ejemplo, de 125 amperes
va a haber una tolerancia del 10% más o 10% menos. ¿Cómo es esto? Si yo estoy aplicando la soldadura, si rebasa ese límite que tengo del 10% más, puede salpicar o quemar. Entonces ahí yo tengo que disminuir el amperaje. ¿Sí? ¿Cómo saber que voy a disminuir el amperaje? Anoten esto, se requiere 1 amper para cada milésima de soldadura. Se requiere 1 amper para cada milésima de soldadura. ¿Cuántas milésimas es 1/8 del electrodo para el amperaje que necesito para el electrodo? Son 125 milésimas o punto 125. Para 1/8 son 125 milésimas. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que se requiere 1 amper para cada milésima de soldadura. Entonces, ¿cuántos amperes necesito ahí en 1/8? Con 125 amperes, ¿no? 125 amperes. No sé si tenga por ahí la descripción de la maquinita. Las máquinas industriales para arco eléctrico trabajan con corriente alterna y corriente directa. Trabajan con un máximo y un mínimo de amperaje. Le llaman alto y bajo. Alto voltaje y amperaje y bajo amperaje. Entonces, si yo voy a trabajar con 1/8 voy a necesitar 125 amperes, que es lo que vas a manejar con una manivela que tiene la parte frontal de la soldadura. Para los tubulares son 3/32. Voy a trabajar 0.093 o 93 milésimas de amperaje o 93 amperes. Entonces, si voy a trabajar con un electrodo de 5/32, 3/16, 1/4, 1/8 y 3/16, voy a tener para 1/8 125 amperes que voy a trabajar. Para 3/32, 93 amperes, que son 93 milésimas. Ajá. ¿Sí me van entendiendo? Sí. Como bien decía su compañero, el amperaje, el alto voltaje nos va a dar el amperaje. Si el voltaje voy a trabajar de 110 a 127, me va a dar el amperaje. Y eso lo maneja la máquina, que tiene un embobinado secundario hacia la transformación. En el industrial voy a trabajar con un voltaje de 440 volts y eso va a convertir el amperaje. Ajá. Y como bien mencionó su compañero, las máquinas que son estáticas, rotativas e inversoras. Las de transformador, cuando tú vas a soldar las de transformador, generan mucha chispa, como si tuvieras una luz de bengala cuando estás soldando, generan mucha chispa y el electrodo tiene que ir prácticamente pegada a la placa para que no se corte el arco. Las máquinas estáticas son las que poseen piezas o elementos de movimiento continuo, que son las de transformador, rectificador de corriente alterna, corriente directa, y las de transformador rectificador. Como aquí bien lo dice en las máquinas para soldar de arco eléctrico de tipo transformador,
nos van a proporcionar corriente alterna y necesito soldar 60-13 para soldar, porque si manejas un 70-18 no vas a poder soldar en ese tipo de máquina. Puedes, para corriente directa continua, puedo soldar hierro colado, aceros especiales. Ajá. Y vamos a trabajar ahí con el 60% de carbón. Entonces, en la industria, los amperajes que se van a trabajar van a ser a partir de 300, 400, 600, hasta 1200 amperes que se pueden trabajar. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en herrería para ventana, para puerta, para las tolvas que estamos ahorita haciendo las plantillas, puedo trabajar con un amperaje de 125, que serían de 1/8. También trabajan con ciertos ciclos de trabajo las máquinas. Tengo del 10%, 20%, hasta el 60% o hasta un 100%, que es donde puedes soldar a su máxima. Puedo tener el amperaje más alto y es a su máximo. O sea, la máquina te va a manejar que va a trabajar en un amperaje alto de 125 hasta 400, 800, el amperaje máximo vamos a trabajar ese, por ejemplo, hasta 800, hasta ahí es su 100% de ciclo de trabajo. Puede ser 20% ciclo de trabajo, 12 cada 10 minutos. 40% de trabajo son 40 minutos de cada 10 minutos. El 50% es de 5 minutos de cada 10 minutos y el 60% es de 6 minutos de cada 10 minutos. Y ahí se completa su ciclo de trabajo. O sea, no es tan recomendable tener nuestra máquina todo el tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque te pones la careta, pones el electrodo, ya tienes funcionando tu máquina, ya está trabajando, ya va a generar su ciclo de trabajo, lo utilizas, retiras, levantas tu careta, quitas la escoria, revisas tu cordón y sigue trabajando tu máquina. Por eso menciona aquí que el ciclo de trabajo de cada máquina es del 20%, 2 de cada 10 minutos. El 40% es 4 minutos de cada 10 minutos y así hasta el 60%. Genera su ciclo de trabajo. Todas nuestras máquinas, ya sean transformadoras, industriales, van a trabajar con un ciclo de trabajo. La polaridad que trabaja se tiene que respetar o puede ser invertida. Por ejemplo, las industriales, que son las que tiene la ESIME, pueden ser invertidas también. Vas a observar que tienes tierra, que va a ser el signo negativo, y donde va a ir el electrodo, va a ir positivo. Pero si voy a trabajar con un electrodo 60 para un amperaje de 125, para ese de 1/8 puedo trabajar yo, puedo trabajarla invertida. O sea, puedo trabajar, el electrodo puede estar en negativo y la tierra en positivo, o inversamente. Si es puedo trabajar con el 60-13, la polaridad invertida y la polaridad directa, solamente con el 60-13. Si ya pienso trabajar con otro, ahí sí tengo que respetar la polaridad, la tierra negativa y el electrodo positivo. ¿Sí? Solamente con el 60-13 puedo trabajar las dos, corriente alterna y corriente directa. Si tengo un 70-18,
que son para las estructuras, tanques, tuberías, metal mecánica pesada, ahí sí tengo que respetar la polaridad y debe ser corriente continua. Y la corriente alterna, si la voy a trabajar con corriente alterna, va a ser en negativo a positivo y de continua va a ser de positivo a negativo. ¿Sí? Aquí tengo que trabajar con mi material de base de aporte también. Ya observamos que tenemos diferentes tipos de acero bajo su composición del carbono. Eso nos va a ayudar a comprender las características de uso de solubilidad y del acero al carbono. El carbono, pues es un metal que va a estar considerado bajo su dureza, que va a ser alta, mediana o baja, dependiendo de qué, de los aceros. Voy a tener aceros comerciales, aceros de bajo carbono, como son las soleras, los PTR, los perfiles, los ángulos, las láminas, los aceros estructurales, que pueden ser los tubulares, las ventanas, las puertas, los aguanes, los tanques, las tolvas, y cada uno de ellos pues tienen sus, ya lo vimos en las clases pasadas, sus características y se pueden identificar y poder usar. Ajá. Las industriales se trabaja muy bien con el 6013, el electrodo, donde generas un cordón y puntos de unión muy accesible. Las transformadoras sí son un poquito más complicadas porque les decía que se genera como una bengala al estar soldando, brinca mucho las chispas y considero yo que se trabaja más complicado, más difícil que las industriales. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Me El parece que no. electrodo más, mándeme. No, que me parece que no. Ajá. El electrodo más comercial, por ejemplo, si queremos hacer el engrane, como les había comentado en las clases antepasadas, ¿qué tipo de electrodo vamos a trabajar? ¿Cuál vas a solicitar? El 6013. Vas a utilizar el alambrón que está dentro que es un contenido de bajo de carbono porque es flexible. No sé quiénes conocen el material, está al alcance de todos, es maleable, tú lo puedes doblar prácticamente sin aplicar tanta fuerza y se puede cortar prácticamente. Entonces tiene un bajo contenido de carbono que puedo yo trabajar y soldar con un 6013 usando corriente alterna, corriente directa, con un amperaje de ¿qué habíamos dicho? De 125 aproximadamente. Si yo observo que llega a tener una textura diferente o se está quemando, puedo jugar con el amperaje y bajar el amperaje para poder tener un buen cordón, una buena soldadura. Si ya aquí, eso es algo que se puede hacer, por ejemplo, en práctica. Pero si ya estoy hablando que en una empresa tengo que trabajar con electrodos de 1/8, de 1/4 y 3/16, ahí el amperaje pues va a cambiar y me va a dar diferente. Por ejemplo, el 3/16 estaríamos hablando de 187 milésimas de amper. O también pueden trabajar con un 532 y pueden ser 156 milésimas de amper.
Ajá. Pero eso ya es en la industria. Ahí las máquinas ya no hay tanto problema del ciclo de trabajo que les mencionaba por minuto, porque esas ya están diseñadas para tener un ciclo de trabajo de estar prendidas constantemente. En las que están en la escuela son las que se tienen un tiempo de trabajo y se tienen que pagar. Cuando estás quitando la escoria, vas a hacer algunas uniones, vas a hacer o vas a salir o algo así, tienes que pagar tu máquina por el ciclo de trabajo. No puedes dejarla prendida. Bien, no sé si tengan alguna duda con respecto a las de arco eléctrico. No, profesora. ¿No? Bueno, ¿cuál seguiría la soldadura con oxígeno y gas combustible? Sí, profesora. Ok, me gustaría que esta la dejáramos para el día de mañana, ¿les parece? Bueno, mañana, no es cierto, la próxima clase, perdón. Ajá, para que porque es otro proceso. Estamos hablando de soldadura, sí, pero es otro proceso que se utiliza para cortar y soldar. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? El arco eléctrico, pues no utilizo ningún gas, no hay mezcla de una fusión química, de una reacción química, perdón, y generar ambos soldaduras generan fusiones, sí, funden, por eso se tiene que usar la protección de los guantes, las caretas y todo lo que ya se vio el día de ayer de seguridad, porque estamos hablando que son temperaturas a punto de fusión. Ya lo dijo su compañero. ¿Alguien me puede decir nuevamente la temperatura que se trabaja para soldar? ¿El arco eléctrico? ¿Alguien lo recuerda? De varias empresas, ¿no? En donde estamos marcando esa parte del código de ética y en donde se desprenden estos problemas. ¿No? ¿No recuerdan lo que comentó su compañero? Es entre 200 y 450, ¿no? Ajá. ¿Qué nos indica esa temperatura? ¿Qué nos indica la temperatura que trabaja? ¿Recuerdan cuando vimos el proceso de fundición, qué temperaturas mencionábamos? Que son algo similares, porque lo que queremos es fundir el material. Ajá. ¿Sí? Y aquí lo que se está usando a favor de nosotros es unir las piezas, pero utilizando la corriente eléctrica, el voltaje que recibimos de calle a casa, porque las máquinas pueden estar conectadas directamente o pueden estar conectadas a tu bajada de 110 o pueden ir conectadas a 220, a la que viene de Comisión Federal. La del transformador puede manejarte amperajes y puedes regularlo.
tú mismo puedes ir cambiando. La máquina te va a ir dando el amperaje, solamente amperajes. Alimento mi máquina el voltaje que recibe de 110 o 220, que puede ser las industriales de 220, va conectado directamente a la bajada, o pueden ir a la de 110, la que tienes en casa, y el amperaje es el que te va a dar el punto de fusión para poder soldar, para poder unir. Ajá. Y eso hay variantes de amperaje que te va a manejar tu máquina. Si tuviéramos un instrumento, si no tuviera la placa, toda máquina debe tener su placa, pero si no la tuviera, tendríamos que tener un equipo para medir el amperaje que está recibiendo cada uno de ellos, de los bornes, para poder trabajarlo. Las industriales, les comento, del electrodo 6013, pues manejo 125, o puedo ir disminuyendo en un amperaje alto, porque traen un bajo y un alto. Por lo tanto, trabajas con el alto, porque el bajo puede tener hasta 125, pero te va a soldar hasta 125. Y el alto tienes más de 125 y para el electrodo 6013 vas a utilizar el 125 para soldar y te dé una mejor unión. Aquí el cordón te lo va a ir dando la experiencia. Simplemente tú vas a bajar el electrodo, vas a bajarlo para que se funda sin arrastrarlo ni nada, solamente lo bajas como si estuvieras con tu pluma, bajas y ahí mismo está haciendo la fusión, se está calentando para generar el cordón. No hay necesidad de arrastrar ni mover la muñeca, simplemente es bajar y te va generando el cordón. No sé si tengan alguna duda, chicos, con respecto al arco eléctrico, y quedaría pendiente lo que es la soldadura de oxígeno y gas combustible, porque pues ahí también es importante saber manipular el oxígeno, el acetileno, el riesgo que existe. La práctica es lo que te va a dar la movilidad nada más, pero puede existir un riesgo al no tener cuidado a la utilización de esos tanques, el oxígeno y el acetileno y la mezcla de ellos. No sé si tengan alguna duda. ¿No? No, profesora. Álvarez Moreno. Presente. Anaya Gutiérrez. Presente. Ángeles Barbosa. Presente. Bustamante Cruz. Presente, buen día. Buen día, Cabrera. Presente. Buenos días. Buenos días, Cortés. Presente, profesor. Cruz Frasco. Presente. Profesora, falta yo. Cárdenas Maldonado. Cárdenas Maldonado. Sí. Presente Cruz Sato. Frasco, profesora. Ok. Cruzato. Cruzato, presente. Gracias. Enríquez. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Franco. Presente, buenos días. Buenos días, Gómez. Fuentes. Presente, profesora. González Rodríguez. Presente.
González. Guerrero Bernal. ¿No está Guerrero Bernal? Guerrero Bernal, ¿no está? Gutiérrez Martínez. Presente. Ibarra Molina. Presente. Maliachi. Presente, buenos días. Martínez Figueroa. Muy buenos días. Presente, profesor. Martínez Vázquez. Presente. Mauricio Segundo. Presente. Montalvo García. Presente, buenos días. Buenos días, Nieto. Núñez. Presente. ¿Núñez o Nieto? Presente. Los dos, creo. Sí, Los creo dos que presente, sí. dije. Osorio. Gracias. Presente. Osorio. Ramírez Cortés. Ramírez Presente. Esquivel. Presente. Ramírez León. Profesora, a mi compañero Ramírez León se le fue la luz y me dijo que le avisara. Gracias. Ramírez Meneses. Presente, buenos días. Buenos días. Ríos Arellano. Presente. Rivera. Presente, Rivera. Rocha López. Presente. Román Domínguez. Presente, maestra. Salazar Rodríguez. Presente. Sí. Disculpe, profesora, se escucha mi pase de asistencia, ¿verdad? Silva Mata. Presente. Tenorio. Presente, profesora Tenorio Mestre. Sí, gracias. Valenzuela. Presente. Zárate. Presente, Zárate. Gracias. ¿Alguien faltó? Yo, maestra. ¿Quién eres? Es que se me apagó la compu. Guerrero Bernal. Ok. Disculpe, profesora, se escucha ¿Alguien mi pase de más? asistencia, ¿verdad? Entonces, No, ¿alguna duda? muy bien, Bustamante. Que sí se escuchó mi pase de asistencia. Ernesto Bustamante. ¿Cuál es tu apellido, Ernesto? Bustamante Cruz. ¿Bustamante? Sí. Tienes tu Ok, asistencia. gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguna duda, chicos, con este proceso? No, profesora. Bien. Entonces, continuamos la siguiente clase, por favor. Y nos vemos. Si ya pasamos lista y no tenemos dudas, chicos, pues nos despedimos y nos vemos la siguiente clase. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hola, gracias. Gracias, igual.